Pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza la he titulado Sin humildad no hay salvación y vamos a poderlo verlo así. Es como una continuación de lo que veíamos el domingo pasado, que hablábamos del hijo pródigo, cómo este hombre recapacitó, pero algo muy importante que vemos también en esta historia del hijo pródigo es que fue humilde, se humilló, fue con su padre. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que venga a hablarnos a nuestra vida, que nos ayude, no solamente a entender la palabra, sino que sea una palabra viva en nuestra vida. Señor, ¿cuánto necesitamos que seas tú quien nos hable, Señor? Porque solamente son tus palabras las que cambian al hombre, Señor, cuando son respaldadas por tu Espíritu Santo. Y hoy queremos, Señor, que vengas a respaldarlas, que vengas a hablar a cada uno conforme a la necesidad del corazón, Señor. Tú conoces las vidas, Señor, tú conoces cómo estamos cada uno de nosotros. Señor, hoy te pedimos que nos hables, que nos bendigas a través de tu palabra, aunque nos amonestes, como decía David, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Pues vamos a dar inicio, ¿sí? Vamos a ver primeramente qué es la humildad, ¿sí? Dice, es la capacidad de aceptar los errores y debilidades de sí mismo. La persona humilde reconoce su dependencia de algo más arriba de él y no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. O sea, una persona humilde es una persona que cuando se equivoca, como veíamos hace rato, sabe reconocer que se equivocó, sabe reconocer que la regó, ¿sí? Pero también cuando tiene, por ejemplo, un puesto, es un jefe, es una persona importante, sabe que también él depende de otras personas y no por eso se enseñorea de los que están abajo de él, sino al contrario, ¿sí? Viene a considerarlos incluso más importantes que él, y esto es parte de lo que vemos también en la Biblia. Y vamos a ver precisamente en Santiago 4 del 6 al 10, que la Biblia nos dice, el apóstol Santiago nos decía, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, Dios ve a aquella persona que es humilde, que reconoce sus errores, que reconoce su incapacidad, que reconoce sus límites, ¿sí? Nosotros todos tenemos capacidades, pero también todos tenemos ciertos límites. Y es bueno reconocer nuestros límites, es bueno reconocerlos. Tampoco es para que digas, yo soy tan humilde que no sé hacer nada y no puedo hacer nada. No, tampoco es esa actitud, pero sí es importante darnos cuenta que una persona humilde es una persona que sabe reconocer sus capacidades, sus límites, cuando hizo algo mal, también lo reconoce, ¿sí? Y entonces vamos a seguir leyendo, dice, acercaos a Dios, llevando esto a la vida cristiana o a la vida de una persona que quiere una relación con Dios. La humildad te va a llevar a acercarte a Dios, dice, y esto, ¿qué va a hacer? Que Dios se acerque a ti. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando una persona realmente llega delante de Dios, se da cuenta que ha pecado, que ha ofendido, pues claramente va a pasar todo esto que nos dice el apóstol Santiago. Se va a afligir, va a lamentar, va a llorar, no va a andar alegre, ¿sí? Al contrario, va a estar humillándose continuamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere conocer a Dios, porque Él quiere realmente esa salvación, estar a cuentas con Dios, no seguir dañando a su familia, no seguir dañando a su prójimo. Y es por eso que esta persona va a hacer todo esto, va a hacer algo que lo va a llevar. Pero ¿cuál es la clave? La humildad. Si no hay humildad en esa persona no va a buscar acercarse a Dios, no va a reconocer sus errores, mucho menos se va a afligir.
Entonces, cuán importante es que veamos que si no hay esa humildad, pues no podemos estar cerca de Dios. Y aparte, una persona que llega con esa soberbia, creyendo que Dios tiene el deber de perdonarlo, que tiene el deber de bendecirlo, vemos que al principio nos dice que Dios lo va a resistir. Sí, Dios lo va a resistir. Dios no va a estar con esa persona. ¿Sí? Y yo quiero que veamos una historia en la Biblia. Se encuentra en Jonás. Yo creo que todos hemos leído esta historia sobre Nínive. Pero antes de que empecemos a leer, yo quiero decirte que Nínive en ese entonces era una de las ciudades más importantes, más poderosas. Sí, era una persona, era un pueblo que tenía grandes guerreros. Sí, era como que, se puede decir, una de las más importantes y poderosas ciudades de su momento. Sí, era la capital, si no recuerdo mal, de Asiria. Entonces, era como que la capital más importante, y en ese momento los sirios eran como que los más poderosos de la tierra. Yo quiero contarte esto, ¿por qué? Porque vamos a ver precisamente cómo Dios envía a un hombre llamado Jonás para que les diga que esa ciudad iba a ser destruida. Vamos a leerlo, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínate este hombre gritando: Nínive va a ser destruida. Era lo que estaba gritando, ¿sí? Nínive va a ser destruida. Era lo que Dios le había dicho que tenía que decir. Si ahorita vieras a alguien que dice eso, ¿cómo lo tomarías? Te reirías, tal vez lo tomarías a loco, ¿sí? No le creerías, ¿verdad? Dirías: no, hombre, eso ya siempre lo hemos escuchado. Pero yo quiero que tú veas la reacción de estos hombres. Para empezar, Jonás venía del pueblo israelita. Nínive e Israel, los sirios traían pelea, eran enemigos. Por eso Jonás no quería que Dios salvara esa ciudad. Esa era la intención de Jonás, que Dios destruyera a los enemigos. ¿Sí? Tal vez ellos pudieron haber pensado: ¿sabes qué? Este hombre nos está metiendo miedo, nos está diciendo que su Dios va a destruir la ciudad, ¿sí? Solamente nos quiere amedrentar, agárrenlo. Pudieron haber actuado de esa manera, pero vemos que nos dice en el versículo 5 algo muy importante. Dice: y los hombres de Nínive creyeron, ¿a quién? A Dios. No dice creyeron a Jonás, dice creyeron a Dios. Y no solamente creyeron, vemos que sigue y dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este cilicio era una ropa incómoda, y se vestían de esa manera no porque por la incomodidad Dios los fuera a ver, sino para ellos le estaban demostrando a Dios que estaban humillados, que no les importaba estar incómodos, que ellos lo que querían realmente era que Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tú dirás: bueno, pues los hombres de Nínive le creyeron. Pero no solamente eso, vamos a verlo, sino dice en el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. O sea, no solamente fueron los hombres de Nínive, el rey mismo tiene una actitud humilde, tiene una actitud, se despoja de sus ropas reales,
Se despoja de sus alimentos, que no creo que comiera, no sé, puras, algo feo, ¿verdad? Yo creo que tenía banquetes diarios, frutas, animales bien preparados. Y vemos cómo este hombre se despoja de esto y dice, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre estaba con temor de Dios, estaba pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de él y de su pueblo, y vemos que le creen a Dios. ¿Qué significa? Ellos sabían todo el mal que habían hecho. Ellos sabían cómo vivían en esa ciudad, una ciudad que vivía perdidamente. Había mucha maldad, mucho robo, ¿sí? Y vamos a ver qué dice este pueblo. Dice, a este rey, perdón, dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y qué dice aquí? Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Había un temor en este hombre, fue humilde, reconoció cómo estaba su condición. Dice, andaban por mal camino, había mucha rapiña, robaban mucho, eran personas que habían despojado a otros países, a otros pueblos, personas que vivían muy mal, mucho pecado, mucha maldad. Y el rey, cuando Jonás escucha que Jonás estaba diciendo esto, no vemos, si tú te das cuenta, los sirios siempre tienen otros dioses o muchos dioses, pero aquí dice, ¿quién sabe si se volverá? ¿Quién? Dios. No dice el nombre de un Dios por ahí, sino dice Dios, el único Dios. ¿Sí? Este hombre realmente estaba arrepentido, estaba buscando el favor de Dios, estaba buscando esa misericordia de Dios. ¿Sí? Y vemos que se humilla no solamente él, sino todo Nínive, toda la nación de Nínive se humillan, se ponen a ayunar, se ponen a clamarle a Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a seguir leyendo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque fueron humildes, porque reconocieron. No pudieron haber agarrado a Jonás, golpeádolo, matádolo, y realmente pues hubieran dicho, ¿sabes qué? Nosotros qué necesidad tenemos de escuchar a este. Pero vemos cómo fueron sensibles, cómo le creyeron a Dios y se arrepintieron. Y eso hizo que Dios se arrepintiera también del mal que iba a hacerles. Entonces vemos que si no hay esa humildad, no puede venir esa salvación de Dios. Estos hombres se salvaron porque reconocieron su maldad y reconocieron lo que habían hecho mal. Y no solamente lo reconocieron, vemos que lo cambiaron también. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, en Jueces 10, del 6 al 16. Si tú lees el libro de Jueces, continuamente dice, pero los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y aquí empieza de la misma manera, dice, pero los hijos de Israel volvieron, o sea, era una cosa que era muy continua. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galat. O sea, 18 años estos hombres no queriéndose humillar a Dios, soberbios, estando ahí en sus pecados, buscando otros dioses según que los ayudaran,
y nada les venía bien. Dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. O sea, vino una gran aflicción. Vamos a ver en el 10, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Estos israelitas, después de 18 años, empiezan a recapacitar, empiezan a buscar a Dios, le dicen, Señor, todo esto nos ha venido porque te dejamos a ti. O sea, ellos se dieron cuenta. Vamos a ver qué más. Dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Fíjate cuántas cosas no había pasado a este pueblo y no aprendía la lección. Un montón de gente los había oprimido y ellos seguían en las mismas. Dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, ¿hemos pecado? Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Fíjate, Dios los deja, Dios los entrega en manos de los filisteos. Estos hombres empiezan a clamarle a Dios. Y como vemos aquí, estos hombres realmente reconocen su pecado, reconocen que hicieron mal, ¿sí? Y le dice, solo te rogamos que nos libres en este día, o sea, que tengas misericordia de nosotros. Pero dice en el 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. O sea, se humillaron delante de Dios. Quitaron toda la maldad que había, se despojaron de los ídolos, empezaron a buscar a Dios de corazón. Y aunque Dios había dicho que no los iba a ayudar, yo quiero que veamos esta parte. La segunda parte dice, y él fue ¿qué? Angustiado, a Dios le dolió. Él vio cómo este pueblo se arrepintió, cómo fueron humildes, cómo se habían vuelto a él, y vio también cómo los otros los estaban oprimiendo. Y le dolió, se angustió. Dice, a causa de la aflicción de Israel. ¿Sí? Y les levantó un libertador que se llamó Jefté. Entonces, cuán importante es que veamos que nosotros necesitamos ser humildes, que nosotros necesitamos reconocer delante de Dios nuestra condición, cómo estamos, ¿sí? Y solamente realmente cuando somos humildes es cuando vamos a poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Si no hay esa humildad, pues no va a pasar nada. Y también traigo un ejemplo de esto precisamente cuando ya estaba Jesús en la tierra. Dice en Juan 8:31, 59. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús estaba pues compartiéndoles, hablándoles, haciéndoles ver su pecado, su maldad. Y muchos creían en él. Dice aquí que los judíos que habían creído en él. Pero no porque estas personas habían creído en él, significa que eran salvos. Y es ahí también donde debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos creer en Dios, podemos creer en lo que Él nos está diciendo, pero no ser salvos. ¿Por qué? Por la soberbia. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Dice, Jesús le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y fíjate cómo empiezan a contestar. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros?
Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si te das cuenta, ellos empiezan a resistir a lo que Jesús les estaba hablando. ¿Sí? Ellos habían creído en Jesús, pero nosotros no somos esclavos, nosotros estamos bien. Cuando Jesús les estaba diciendo, ustedes están en pecado, ustedes están mal, si ustedes mueren en esa condición, se van a perder una eternidad. ¿Por qué se los estaba diciendo? Porque tenía amor de ellos. Y estas personas dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y empiezan a escudarse, y empiezan a justificarse. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús les estaba hablando, y estas personas, lejos de ser humildes, de reconocer, estaban molestas, enojados con Jesús. Dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Fíjate, Jesús dándoles un argumento muy poderoso. ¿Quién de ellos podía decirle que Jesús había dicho algo mal? ¿Sí? ¿Quién le podía decir que él había pecado? Nadie. Sí, no había nada en Jesús que la gente pudiera decir, es que tú estás haciendo mal esto. ¿Sí? Sabían que lo que Jesús hablaba era verdad. Pero ¿sabes una cosa? Eso les incomodaba. ¿Por qué? Porque sabían que andaban en pecado, porque sabían que andaban en hipocresías, en amarguras, en envidias. Muchos tal vez no tenían un pecado escandaloso como tal, pero sí había un pecado interno, de esos que muchas veces no vemos. Tal vez celos, tal vez iras, contiendas, muchas cosas que hay en el corazón. Y Jesús les hace ver. Y les dice, bueno, si ustedes dicen que son de Dios, ¿por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué mis palabras no hayan cabida? Porque realmente estaban alejados de Dios. ¿Sí? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí? Era para que estos hombres reconocieran como el pueblo de Nínive. ¿Sabes que tienes razón? Yo soy un hipócrita, la verdad, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Pero no, estas personas estaban muy enojadas, muy molestas. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjate, acuérdate que el decirle samaritano a una persona era un insulto. Para ellos que te dijeran samaritano era un insulto, y no solamente le dijeron, ¿y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Estaban molestos, estaban enojados, no se supieron contener. Y vamos a ver, dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y yo quiero que te acuerdes cuando Jesús habla con la samaritana.
Y cuando la samaritana le estaba diciendo, sabemos que va a venir una persona que nos va a decir que es el Mesías, y Jesús le dice, soy yo el que habla contigo, ¿cuál fue lo que dijo? ¿Qué dijo esta persona? Luego creyó, ¿sí? Pero vemos que que dijeron estos, ¿sí? Tú tienes demonio. Tú tienes demonio. Vemos la diferencia. Cómo cuando una persona se puede cerrar, ensoberbecer. ¿Y qué hace? ¿Tú piensas que esa persona va a alcanzar la misericordia de Dios con esa soberbia? Jamás. ¿Sí? Si la persona no reconoce su maldad, no es humilde, esa persona se va a perder por una eternidad si sigue en esa soberbia. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. O sea, les estaba diciendo, ustedes son mentirosos. Y sabían que era verdad. Pero decían, no, nosotros no somos mentirosos. Nosotros somos de Dios, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez la revelación de Jesús a la vida de estas personas. Fíjate. Y vemos, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de ellos, se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, tuvieron revelación de Dios ellos, pero su soberbia perdieron todo. La soberbia te puede llevar a que lo pierdas todo. Sí, entonces, ¿cómo estás tú? ¿Reconoces realmente cómo estás delante de Dios? ¿Has reconocido la maldad que has hecho? ¿O estás como estos diciendo, no, yo no estoy mal, tú eres el que estás mal? Escudándose, poniendo pretextos, ¿sí? Y vemos que estos se perdieron. No porque no tuvieran revelación de Dios. Jesús mismo le estaba diciendo, yo soy. Yo te pregunto, ¿esa revelación lo tuvieron los de Nínive? Jesús se puso ahí y les dijo, yo soy Dios. No, mandó a Jonás. Y por eso le decía que Nínive se iba a levantar con esa generación, contra esa generación. ¿Por qué? Porque con la predicación de Jonás creyeron. Y ellos, estaba alguien más grande que Jonás, y no quisieron creer. Tuvieron soberbia. Entonces, cuán importante es que veamos, si no somos humildes, nunca vamos a poder alcanzar la misericordia de Dios. Si tú ves a una persona que es soberbia y dice que es cristiana, te pregunto, ¿es cristiana? ¿Sí o no? No. Y no porque yo lo diga, sino porque vemos que Dios resiste a los soberbios. O sea, no puede una persona soberbia decirse cristiana. Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente: hacer justicia, amar misericordia, ¿y qué? Y humillarte ante tu Dios. O sea, tiene que haber esa humildad. Si tú nunca te humillas a Dios, si tú no lo buscas, difícilmente vas a poder alcanzar la misericordia de Dios. Precisamente el domingo pasado tocaba esta parábola que Jesús había contado a sus discípulos. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vemos que él estaba bien soberbio, estaba como diciendo, mira, Señor, todo lo que yo soy, por eso es que yo ya tengo ganado el cielo. Sí, y vamos a ver, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, dice que estaban orando
Pero el publicano ni siquiera quiso acercarse más porque se sentía sucio, porque se sentía mal, porque sabía que había pecado en contra de Dios, porque sabía que no merecía nada. Y dice que ni aún los ojos quería alzar al cielo. Estaba reconociendo que había pecado contra Dios. ¿Sí? Y dice el 14, os digo, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces yo te pregunto, ¿a quién va a ver Dios? Hay una palabra que dice, pero yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Entonces, cuán importante es que nosotros seamos humildes. Hermano, hermana, cuán importante es que nosotros, si pidamos a Dios que nos ayude a tener esa humildad, que nos ayude, porque como decía David, muchas veces podemos estar haciendo algo y no nos damos cuenta. Por eso decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y pues ya para terminar, ¿cómo regresarás el día de hoy a tu casa? ¿Como el publicano o como el fariseo? ¿Realmente vas a reconocer tu necesidad de Dios en tu vida? ¿O vas a seguir como aquellos que rechazaron a Jesús? Que le decían, demonio tiene, eres samaritano. ¿Cómo vas tú a regresar hoy a tu casa? ¿Vas a reconocer lo que estás haciendo mal? ¿Vas a buscar a Dios de corazón? ¿O vas a seguir en la misma? Es muy importante que lo analicemos, que lo chequemos, medítalo con Dios, ¿sí? Sé humilde. Nosotros, como decíamos, tenemos más ventajas que los de Nínive, porque ya murió Jesús por nosotros, ¿sí? Dios se ha revelado a tu vida, pues no desaproveches esa oportunidad que Dios te está dando. Así como se la dio a aquellos que habían creído, a aquellos judíos que habían creído en Él, así te la está dando a ti. Y vemos que que el solo creer no te salva. Necesitas buscar, ser humilde, humillarte delante de Dios, y entonces sí vas a alcanzar esa misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios. Señor Jesús, pues muchas gracias por tu palabra, Señor. La verdad que cuánto necesitamos ser humildes, cuánto necesitamos, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes, Señor, para no caer en soberbia, Señor. Tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Y realmente, Señor, no queremos ser soberbios, no queremos ser como estos hombres que, aunque tú mismo te estabas revelando a ellos, Señor, revelaciones hermosas, preciosas, ellos no lo vieron así, Señor, se ensoberbecieron, renegaron, Señor, no quisieron aceptar su condición, cómo estaba su vida, y se perdieron por una eternidad, Señor. No porque tú no los hayas amado, sino porque ellos no quisieron ser humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno, Señor, de los que están aquí, de los que van a escuchar este mensaje, pueda ser humilde y pueda reconocer, Señor, cómo está delante de ti, cómo ha vivido, si está haciendo algo mal. Señor, que pueda ser sensible, que pueda ser humilde, que lo pueda reconocer, que pueda, como aquellos hombres de Nínive, no solamente decir si lo hice, sino arrepentirse, dejar de hacer lo malo, Señor, y sobre todo volverse a ti de todo su corazón para caminar contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, sigue hablando, sigue tratando con cada uno de los corazones, tú los conoces, Señor. Y sobre todo, Señor, ven a traer salvación. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén, Señor. Pues espero que haya quedado claro lo que se ha compartido el día de hoy y que te haya sido de mucha bendición. La reunión está terminada, pero si tienes alguna necesidad, pues estamos aquí para atenderte. Que Dios te bendiga. La semana que viene no vamos a tener reunión, pero nos veríamos de esta semana a la siguiente, si Dios quiere. Que Dios los bendiga.